El cambio de paradigma es que nos estamos dando cuenta de la importancia de haber obtenido datos en su momento y la forma en que obtuviste esos datos de tus clientes para justamente mejorar tu estrategia de adquisición y potenciar mucho más tu estrategia de retención, ¿ya? Entonces nos estamos dando cuenta que nuestros datos de nuestros clientes es una ventaja competitiva. O sea, es hoy día que logren administrar y manejar correctamente esta información de tus clientes va a ser una ventaja competitiva en el futuro. Y acá hay un choque de paradigma de que vamos a tener que ser altamente relevantes si es que queremos mantener este acuerdo contractual de la información y los datos que manejamos de nuestros clientes. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Experience, el podcast de Soho donde exploramos cómo el diseño, la tecnología y la innovación están transformando nuestras industrias y, sobre todo, la forma en la cual interactuamos con nuestros clientes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que no solo está en la agenda de todos los directorios hoy en Chile y en Latinoamérica, sino que es fundamental para la supervivencia y el crecimiento de cualquier organización en nuestro país y la región: la convergencia de la ciberseguridad, la protección de datos y la evolución del marketing digital. Son pilares que, si bien a primera vista pueden parecer independientes, están intrínsecamente conectados y son vitales para la sostenibilidad, el crecimiento y el éxito en el entorno actual. Para desglosar estos desafíos y sobre todo las enormes oportunidades que presentan, tengo el honor de compartir esta conversación con un verdadero experto en la materia, Joaquín Trujillo, Head of Growth en Soho. Joaco, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Martín, gracias por la invitación. Excelente intro. Así que nada, entusiasmado de que podamos conversar sobre este tema porque está muy en boga en estos momentos. Así que feliz de la invitación y que conversemos sobre estos temas que son tan importantes, sobre todo para los líderes que están escuchándonos. 100%, es un tema que continuamente lo hemos visto en la mesa de todos los directorios y clientes en los que estamos trabajando y los que incluso se nos acercan para preguntarnos dudas y opiniones. Así que este podcast también está pensado en poder informar, poder plantear y poder de alguna manera dar un poco la visión de lo que nosotros estamos viendo y estamos entendiendo que es relevante. El contexto global, la verdad que no ayuda. Todos estamos viendo cómo se mueve toda una velocidad vertiginosa y estamos en un punto de inflexión único, ¿verdad? Donde todavía la regulación y la evolución del mercado no están a la par, pero están convergiendo, están llevando, están exigiendo una redefinición de cómo las empresas operan, de cómo se relacionan con sus clientes y cómo gestionan la información. Podríamos decir que Europa va a la cabeza de esto, es realmente la que ha impulsado esto y de alguna manera nos ha a todos marcado el ritmo, pero es un momento de gran desafío porque puede llegar a cambiar cómo muchas industrias trabajan y piensan su relación con el cliente. Así que un poco la idea de hoy es plantear esto y ver estrategias que de alguna manera nos puedan servir como empresas y como gestionadores de productos digitales a salvar estas situaciones y poder plantear un futuro de crecimiento, ¿verdad? Tal cual. Em, a ver, Joaco, este tema está resonando mucho en las mesas de marketing, ¿no? Es un tema que ya estamos todos acostumbrados a decir sí acepto o rechazo en casi cada sitio que entramos, y es el tema de las cookies, ¿verdad? Y las cookies de terceros. No es una tendencia, es algo que se viene, sabemos que inminentemente esto va a transformar cómo las marcas conectan con sus audiencias, cómo obtienen información de sus clientes, y esto, desde mi visión, mi perspectiva, es un tema que tiene que ver y conectar con la privacidad, ¿verdad? Que ya nos hemos cansado de sentirnos escuchados, nos hemos cansado de sentirnos que nos siguen, que tenemos al gran hermano mirándonos en cada situación que hacemos, pero desde la experiencia Soho, de lo que está tocando trabajar con clientes, en las mesas que estás también y en los cursos que haces en la universidad, ¿qué estás escuchando? ¿Por qué es tan relevante el tema? ¿Qué estrategias a largo plazo se están planteando? Bueno, excelente punto de inicio. Yo creo que esto podríamos separarlo como en dos grandes mundos. La capa como de adquisición, por llamarlo así, todas las estrategias de adquisición y luego posteriormente toda la capa del lifetime value de un cliente. Entonces, partamos primero por la primera etapa, ¿no? Lo que está pasando en general es que ya llevamos varios años
bajo una constante cuestionamiento desde el plano de la experiencia del usuario sobre lo que está pasando con la publicidad como digital más tradicional, por llamarlo así. O sea, las cookies de terceros siempre han sido un eje transversal o una vertical muy importante para toda la capa de publicitaria o de anuncios que finalmente están destinados para generar este tipo de atención, atracción inicial de un potencial cliente. Entonces, las cookies de terceros históricamente nos han dado a agencias de publicidad, agencias de medio, esta como especialización o alternativa de segmentar y personalizar según diferentes datos que finalmente no son de una organización, sino que son de un modelo de negocio de medios que te dice, mira, hay ciertas audiencias que se comportan de cierta manera, entonces tratemos de personalizar y segmentar bajo esa lógica, ¿ya? Y esto ha llevado en los últimos 20 años a una constante aumento en la saturación de información y de contenido. Y yo creo que en el último tiempo, donde más se vio, y por eso yo siento que hay un punto de inflexión en que la generación de contenido per se se ha visto incrementada absolutamente por la inteligencia artificial. También hoy día es mucho más fácil crear piezas audiovisuales, contenidos, redacción. Entonces también hemos visto una saturación mayor de contenido, de anuncios, de capas de interacción entre una organización y un potencial cliente. Entonces, esto finalmente eh, de hecho, hay algunos estudios que dicen que cada vez hay una mayor cuota de cansancio, de sentirse perseguidos, de que finalmente hay como toda una mala experiencia detrás, ¿ya? Y esto es real, o sea, uno de los estudios que puede visualizar efectivamente ve cómo ha venido aumentando, por ejemplo, las descargas de bloqueos de bloqueos de anuncios, herramientas de bloqueos de anuncios, que ha venido en aumento constante en los últimos 10 años. Y ahí se conecta un poco también con el tema de los navegadores. Los navegadores han tenido una presión gigante a la hora de decir, oye, pongamos un estándar mínimo para que esto finalmente se convierta en algo ad hoc justamente a lo que también está pasando con las regulaciones. Entonces, es algo que en verdad hoy día está en un punto de inflexión importante. Incluso hay marcas que ya están utilizando su, vamos a decir, su adelanto, su ventaja, plantea una ventaja competitiva con el hecho de que empezaron antes a considerar esto, ¿no? ¿Verdad? El caso más emblemático, recuerdo, de los últimos tiempos es cómo Apple capitalizó y utilizó el hecho de que su data no se vendía como un hecho de por qué es más importante tener o comprar o más relevante comprar algo dentro del ecosistema Apple, sobre todo el iPhone, que un Android o un Huawei o cualquier otra tipo de marca de smartphone. Tal cual. Pero, ¿qué otros ejemplos vos estás viendo hoy de marcas que capitalizan esta privacidad? Y que no lo Es ven que solamente como un problema, ¿verdad? obvio, obvio, no, no, es que ahí diste en el clavo, como que capitalizaron en el fondo la privacidad como un valor agregado. Y eso yo creo que después vino, por ejemplo, Firefox y hizo exactamente lo mismo, que fue decir, oye, la privacidad es importante no solo por el hecho de que estamos cumpliendo con estándares mínimos que te está exigiendo el negocio y el mercado, sino que también por un tema de esto que lo llevo siempre al marketing, ¿no? Es porque finalmente queremos también respetar tu espacio digital para que no haya esta experiencia negativa que hemos visto que se ha aumentado y que el usuario ha venido exponiendo cada vez más. Yo, por ejemplo, ocupo hace un tiempo atrás Brave, que es el navegador muy interesante, que es un clon de Chrome en el fondo, pero que tiene ya toda esta capa de privacidad en su núcleo como modelo de negocio, entonces súper potente. Y ahí justo lo comenté, para mí Google con Chrome es donde más retrasos ha habido en atreverse a hacer el cambio. Han venido desde hace mucho tiempo atrás tratando de implementar una especie de transformación en su capa de privacidad, pero constantemente se han dado como instancias de pausa sobre ese super plan. Recordar que Chrome es el navegador que más usuarios tiene a nivel de penetración y de uso, entonces también
Es importante por dos cosas, por la cantidad de personas que hoy día ocupa esa plataforma o el navegador, pero también porque de alguna otra manera Google tiene un modelo de negocio muy fuerte ahí, entonces también hay temas políticos que hay detrás. Pero finalmente, de hecho, hay un solo como dato, lo que hoy día lo que pasó con un plan de salida del bloqueo de privacidad en los cookies de tercera fuente, es que originalmente el plan era Chrome se suma a esto del bloqueo en el fondo, entonces por lo tanto a nivel industria lo que estaba pasando con eso es que vas a tener mayores dificultades a la hora de poder detectar y entender los comportamientos para atribuir audiencias o categorizar audiencias, ¿ya? Es decir, dificultades para detectar la trazabilidad de un sitio a otro, de un tipo de contenido que se consume, toda esa información que antes o que la entrega actualmente una cookie, eh, cada vez va a ser más difícil de atribuir. Entonces eso nos va a dar varios puntos de inflexión. Uno es mayor dificultad para poder segmentar, eh, mayor aumento en los costos de conversión, porque cada vez se va a hacer más difícil llegar a la audiencia. Entonces ahí es donde empieza como el juego de decir, ok, si este es un escenario que ya hemos venido conversando, si ya hay gigantes tecnológicos que se han sumado a la línea de la privacidad, ¿cómo eventualmente podemos trabajar desde el plano más estratégico sobre esta situación que ya es una realidad? ¿Se entiende? Entonces, ahí está un poco el Completamente. desafío. Ahora, justamente, teniendo en cuenta que eso cambia, ¿qué qué cómo se reconfigura la estrategia de las empresas para seguir siendo efectivos en este escenario? ¿De qué manera tienen que empezar a pensar diferente? Porque la verdad que la mayoría de las empresas contaban con ese insumo, ¿verdad? No necesito tener datos porque las cookies, Google y Meta y lo que sea me dan esa información, yo no me tengo que hacer cargo, simplemente pido y pago. ¿Qué Es que pasa ahora? ahí está el punto, porque al final es un cambio de paradigma, no es que ahora vamos a tener datos, sino que siempre hemos tenido datos de nuestros clientes siempre estoy hablando desde el plano en que hay una organización que tiene de alguna otra manera algún tipo de ecosistema en la cual inyecta información de un cliente, ¿ya? O sea, partamos de esa base, ¿no? Registros, transacciones, etcétera. Entonces, siempre hemos tenido datos cuando aceptaste como organización implementar un, algún tipo de canal o producto digital, siempre empezaste a tener datos, pero los dejábamos en un segundo plano porque obviamente, dependiendo obviamente de la estrategia, pero siempre hay foco más en la capa de adquisición que en los componentes de retención o fidelización de los clientes, ¿ya? Entonces, el cambio de paradigma es que básicamente nos estamos dando cuenta de la importancia de haber obtenido datos en su momento y la forma en que obtuviste esos datos de tus clientes para justamente mejorar tu estrategia de adquisición y potenciar mucho más tu estrategia de retención, ¿ya? Entonces, al final, para mí lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta que nuestros datos de nuestros clientes es una ventaja competitiva. O sea, es hoy día que logren administrar y manejar correctamente esta información de tus clientes va a ser una ventaja competitiva en el futuro por la situación que anteriormente hemos comentado, ¿no? Entonces, la realidad es que ya cada vez vamos a depender menos de terceros, entonces ahí es donde entra un poco el desafío para las empresas de que empiecen desde ya a construir y activar sus propias fuentes de información o de datos de cliente. Ahí está como el desafío, es decir, que la personalización y la segmentación no se pierda porque perdemos este componente de la publicidad digital tradicional, sino que al revés, es como cómo ganamos obteniendo mejores datos de nuestros clientes y con ello personalizar de mejor forma las experiencias, las interacciones, la comunicación. Y acá el desafío, por lo tanto, está, y un poco lo que le pasó a otros mercados que ya adelantaron, ¿cierto?, su lógica de tratamiento, en que tú vas a tener que construir confianza con tus clientes y con tus audiencias para que éstas finalmente te entreguen y acepten entregarte información o datos que evidentemente van a ayudar, por un lado, al negocio a poder adaptar o mejorar su estrategia de personalización y de contenido, pero de vuelta para el cliente finalmente es entender que gana, ¿no? Y acá hay un 100%. choque de paradigma de que vamos a tener que ser de alguna otra manera relevantes en
en nuestro contenido, en nuestra interacción, en la experiencia que generamos con nuestros clientes, vamos a tener que ser altamente relevantes si es que queremos mantener este acuerdo contractual de la información y los datos que manejamos de nuestros clientes. Entonces ahí está el desafío, ¿no? Ese es como lo interesante de decir, yo voy a manejar datos de mis clientes, los voy a manejar en mis ecosistemas, pero de vuelta esto va a traer un efecto positivo en los usuarios, en el fondo. No sé si, mira, lo llevo a cosas como cotidianas. Yo creo que hoy día nadie se cuestiona entregar la información de tu trazabilidad de manejo en Waze, porque el efecto que tiene Waze, la aplicación, ¿cierto?, de mapa, es altamente positivo. O sea, yo hoy día salgo de mi casa y lo primero que hago es poner el mapa y ver el tráfico. Entonces tiene un valor tan importante que yo no me cuestiono entregarle esa información a Waze, porque de vuelta tengo información de valor. Entonces, ¿cómo generamos esa misma sensación en un modelo de negocio, en un mercado donde hay una lógica más de transaccionabilidad entre un Ujú. cliente y una organización? ¿Se entiende? 100%, 100%. A mí me parece que conecta con otros temas que hemos hablado en el podcast, que es el data centricity, pero conecta mucho con una idea que he leído, escuchado, visto mucho hoy en día últimamente y conectado con este tema, que es el first party data, ¿no? La data de primer actor, de primera mano, y cómo esto se empieza a considerar el verdadero petróleo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la mina de oro acá, y como decís vos, yo hacerme dueño de la data, del first party data, no depender de otros actores que me consigan la data, porque ahí voy a quedar preso de ciertas cosas, o muchas veces incluso va a desaparecer esa opción. Entonces, pensando en nuestros líderes y la audiencia que tenemos en el podcast, eh, ¿qué es el first party data? ¿Por qué son valiosos estos datos? Un poco lo has dicho, pero ¿de qué manera yo puedo empezar a construir esta confianza cada vez que, cómo puedo hacerme cargo de ir cambiando la realidad para el que el cliente quiera empezar a entregarme más información y no sienta esto como lo sienta como un intercambio fortuito, ¿verdad? Que realmente me agrega valor. Sí, bueno, y aquí ya empezamos a entrar, porque creo que lo anterior fue más introductorio y ahora creo que nos vamos a conectar más en la mirada estratégica. Entonces, para la audiencia que ahora nos está escuchando, creo que de ahora en adelante vamos a empezar a tratar de darle un valor a todo este paradigma que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que desde el plano estratégico, el, a ver, el First Party Data es básicamente tener la capacidad dentro de una organización de tener control sobre datos de tus clientes, ¿cierto? La capacidad de poder gestionar y básicamente indica es la capacidad de recopilar la información de tus clientes, tus ecosistemas digitales propios, es decir, tener control sobre esto. A diferencia de lo anterior, que es tú dependes de un tercero que controla audiencias y por lo tanto tú juegas con la capa de inversión y de vuelta tú trabajas con toda la audiencia potencial que te llega a tu ecosistema. Entonces esto es un ciclo, ¿sí? Esto es un loop, ¿no? Yo invierto en publicidad para que una audiencia llegue y al momento de que llegue a mi ecosistema, toda la gestión de esos datos ya es de tu control. Y existen muchos datos que eventualmente podemos controlar. Yo quiero focalizarme principalmente en la capa de data estructurada e identificable, que para mí ahí es donde tenemos una gran oportunidad, es decir, data que finalmente sea identificable por un cliente, entonces tenemos que de alguna otra manera tener una llave identificadora del cliente, que puede ser un root, un correo electrónico, un teléfono, ¿cierto? Un identificador que nos logre unificar a ese cliente, ¿cierto? Entenderlo como un cliente y no como una audiencia, eso es lo primero. Y lo segundo es en la estructuración. Y aquí hay dos grandes, desde mi punto de vista, hay dos grandes canales de ingreso que son la capa transaccional en el mundo principalmente retail, que es posiblemente el mercado más maduro junto con financiero, y el otro es la data de engagement. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes tener data transaccional, que es básicamente la trazabilidad de la interacción contractual que tienes con un cliente, ¿cierto? A nivel de transacción y el otro gran punto de foco es el engagement, es decir, cómo interactúan tus clientes con tus diferentes canales y poder tener una trazabilidad de eso, ¿ya? Entonces,
al final el valor radica desde mi punto de vista en que uno, tener la capacidad de poder obtener esa información, la calidad de esa información, la precisión sobre todo, y lo más importante, la legitimidad. Ahora lo conecto un poco con los desafíos que se vienen para Chile principalmente. Entonces, toda esta información, por un lado, tiene que tener un consentimiento súper explícito del usuario, porque al final es el elemento principal en relación a todo el contexto regulatorio actual que se viene. Y por lo tanto, aquí es donde entra el desafío para una organización. ¿Se entiende? Es como, vuelvo a conectar lo anterior. Si nosotros generamos la confianza necesaria para que el cliente acepte, ¿cierto?, poder tratarle esa información, es donde tenemos la mayor ganancia, por llamarlo así, ¿ya? Entonces ahí está un poco la lógica de por qué es tan importante el First Party Data en este sentido. ¿Cuáles te parece que son hoy en día como los principales problemas o escollos que están teniendo que enfrentar las empresas en esto? ¿Es un tema tecnológico? ¿Es un tema de cultura, de proceso, de gobierno corporativo, de legal? ¿Dónde está el problema principal o dónde sentís vos que hoy en día son las aristas clave que hay que, vamos a decir, vencer para poder empezar a mover este esta gran piedra? Mira, es multifactorial, es una mezcla. A ver, primero, partiendo de la mirada más alto nivel, hoy día todavía tenemos una inmadurez organizacional, por llamarlo así. O sea, hoy día todavía nos falta mucho, 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 mucho a nivel de crecimiento en varios factores. El primero tiene que ver con la adopción de plataformas que gestionan data, ¿ya? Hay varios como sinónimos más que sinónimos como representaciones. Está el famoso CDP, que es el Customer Data Platform, por ejemplo, que es como, desde el punto de vista tecnológico, es como esta herramienta que te ayuda a unificar información de tus diferentes fuentes de ingreso de datos. Es finalmente donde se logra unificar, y desde la unificación tú puedes diseñar diferentes tipos de experiencias más omnicanales, porque como tienes diferentes fuentes de información, también tienes la capacidad de poder generar experiencias en diferentes ecosistemas dentro de tu negocio o de tu empresa o de organización. Entonces, la inmadurez es para mí como la base central. Y desde la inmadurez, evidentemente que se puede abrir hacia, por ejemplo, temas culturales, temas eh, temas orientados hacia el conocimiento del profesional sobre esta materia, ¿ya? Básicamente es como asociado también a la mirada de los ejecutivos o los C-level, que tienen que tener también una mirada más estratégica y dar el primer puntapié para poder desde ahí transmitir esta información y esta mirada estratégica y su legalidad, ¿cierto? O el legado, perdón, hacia sus diferentes áreas que gestionan finalmente los datos o las campañas de marketing o de contenido. ¿Ya? Entonces, por ahí va. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones, por llamarlo así? Por ejemplo, evidentemente que el tema presupuestario es un elemento muy fuerte. O sea, aquí aceptar el desafío que se viene trae de por sí un tema presupuestario importante, ¿ya? Y Y es un posiblemente. cambio, al final es un cambio que claramente implica pensar en plataformas, procesos, una cantidad de cosas. Entonces, obviamente hay que hacer una inversión. El problema, o el punto es que el que probablemente hace primero la inversión o se adelanta a esta inversión, va a ganar mejor ventaja competitiva que el resto, ¿verdad? Porque se va a adelantar a los problemas y va a ganar la confianza del cliente antes. Y sí, por un lado, mirándolo desde la capa de la experiencia del cliente, pero ¿sabes qué? Hay otro elemento interesante que nos ha pasado como desde la capa más mirándolo desde el negocio, y aquí lo conecto un poco con la audiencia. Hay una interesante ventaja que es que tú, teniendo data de tus clientes identificable, tienes mayores ventanas o espacios de poder demostrar el retorno sobre la inversión de la ejecución de ciertas estrategias o de ciertos planes tácticos que eventualmente puedes hacer con esto. ¿A qué voy? Teniendo la información identificable de tus clientes, tú tienes una forma mucho más fácil de mirar la trazabilidad y los movimientos que hace un cliente. Me refiero a los movimientos con la capa de conversión, con la capa
de impulsar a tus clientes a eventualmente a un aumento en la frecuencia de compra, a un aumento en el ticket promedio. Entonces, se logra de alguna otra manera, teniendo control de los datos de tus clientes, se logra de mejor forma construir casos de negocio que demuestren el impacto en el corto plazo, ¿ya? Porque tenemos en el fondo la trazabilidad completa. Y ahí lo considero bien interesante porque una vez que ordenes la casa, va a ser más fácil 100%. después presentar las ganancias y los beneficios que tiene esto. Y ¿Mm? sobre todo pensando en el santo grial, ¿verdad? El marketing y en realidad de marketing no desde el punto de vista publicitario, sino del marketing como estrategia en sí misma de la empresa para adquirir y retener clientes, ¿no? Eh, de pasar del costo, de medición del costo de adquisición a lifetime value y tener claridad de cómo cada acción empieza a impactar en tu lifetime value de diferentes tipos de clientes, ¿verdad? De diferentes segmentos. Y eso solo lo puedes lograr si tienes data recurrente, periódica, histórica, que te permita entender y poder planear, ok, si yo hago esta acción y esta acción impacta en esto, de esta manera yo voy a poder impactar en lograr aumentar el lifetime value del cliente en tanto que eso básicamente es tu ROI, tu retorno de inversión. Es Sí, de hecho, mira, te voy a dar ejemplos prácticos para que lo vayamos como dejando a piso en el fondo, como qué cosas interesantes se pueden hacer cuando ya tienes control de la data de tus clientes, en el fondo. Por ejemplo, en el mundo retail, en el mercado retail es donde más beneficios se pueden obtener, porque es muy visible, ¿no? Por ejemplo, existen modelos hoy día tradicionales, históricos. Hay un modelo que es el RFM, que es Recencia, Frecuencia y Monto, ¿ya? Que se saca desde el mundo transaccional, ¿ya? Si tienes dato transaccional, tú puedes hacer el modelo RFM sin problema. Y y el modelo RFM, entre otras cosas, te puede rápidamente detectar tus clientes que son más activos con el modelo de negocio, es decir, que logran transaccionar de forma más activa. Puedes detectar a tus clientes de baja lealtad o alta lealtad. Puedes detectar a tus clientes por el monto, es decir, en base a su share of wallet o billetera o ticket promedio, tú puedes definir clientes de alto valor y de bajo valor. Y hasta ahí, genial, pero dado que ahora tenemos mayor control de la múltiples fuentes de información del cliente, tú ahora puedes mezclar los modelos RFM tradicionales con modelos de engagement. Entonces ya no solo tienes a tu cliente de alto valor leal, sino que tienes a tu cliente de alto valor leal, pero que tiene un alto engagement en determinado canal de comunicación. Entonces tenemos un cliente fidelizado, pero fidelizado con el componente de interacción de WhatsApp, y claro. tenemos un cliente con baja frecuencia, pero tenemos una alta interacción con los canales digitales o correos electrónicos o SMS. Te estoy dando un ejemplo, pero lo que quiero llegar es que hoy día empezamos a mezclar modelos de segmentación tradicionales de data transaccional con modelos de interacción que obtenemos de diferentes canales digitales. Y eso es lo que encuentro interesante porque esa mezcla genera mucho valor, y lo vuelvo a conectar con lo anterior, en demostrar impacto en tus campañas de comunicación. Yo creo que por ahí va un poco también la lógica detrás de esto, es decir, lograr segmentar de una manera correcta a tu audiencia le va a dar mayor relevancia al canal de información, ¿ya? 100%. Juego, quiero conectar ahora con otra idea que es el cambio de la ley en Chile. Nos vamos a enfocar para la audiencia a un caso práctico, que es lo que está pasando en Chile ahora con la nueva ley 21719, que cambia una ley anterior del manejo de datos y que ahora intenta, de alguna manera con esta nueva ley, el gobierno en Chile acercarse al GDPR de Europa, ¿verdad? Y ¿podés contarnos un poco más sobre el contexto de esta ley o cómo se compara con otras leyes internacionales que son de referencia, eh, para entender y inspirar de repente nuevos caminos? Totalmente. Y aquí entramos ya como en camino de una temperatura más alta, porque esto es lo que está pasando hoy día en el mercado y en la industria chilena. O sea, esto siento que no se le ha dado tanta fuerza, pero es importante entenderlo, ¿ya? Y tiene que ver con que nosotros teníamos una ley que no estaba actualizada,
ojo, en su momento fue pionera, pero estamos hablando que fue creada antes de Facebook, para que se hagan una idea. Entonces, digitalmente hablando, tenía muchos desafíos pensando a la fecha de hoy. Entonces, es una locura que hayan existido ciertas actualizaciones de esa ley, pero su base no había sido cambiada. Entonces, eso era como, wow, ¿qué está pasando acá? Y en diciembre del año pasado, 2024, se publicó la nueva ley, que básicamente es una adaptación, o más bien es una, no me atrevería a decir que es una clonación, pero se inspiró, eso podríamos denominarlo, se inspiró muy fuerte en en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la GDPR. Y el tema es que esta ley fue publicada el diciembre del año pasado, 2024, y tenemos 2 años de adaptación, por llamarlo así, ¿ya? Donde básicamente se le informa a nuestros mercados que en diciembre del 2026 se va a dar puntapié ya formal a todo lo que implica esta nueva ley, ¿ya? El tema es que el estándar es bastante alto. Como les dije, nos inspiramos en el reglamento europeo, por lo tanto, que ya venía con un estándar muy alto. Así que mirando el vaso medio lleno, o sea, nos estamos alineando a las mejores prácticas internacionales, de hecho, ¿ya? Entonces las empresas, en teoría, al cumplir con estas leyes también eventualmente están en línea de operar en otros mercados, si es que lo miramos desde el aspecto más positivo. Ahora, el desafío, por lo tanto, está en que los estándares son también bastante altos y porque cumplen en el fondo con las bases de la GDPR, ¿ya? Entonces, ahí está un poco el contexto de lo que estamos viviendo en estos momentos. Joaco, y yendo a eso, ¿qué es lo que diferencia, principalmente o en tu experiencia, cómo las empresas deben enfocarse en cumplir con la ley, en asegurar la licitud, el consentimiento y la transparencia de datos que implica la ley, para lograr entregar lo que normativamente se está pidiendo? Bueno, a ver, lo que pasa es que primero hay que entender que es una ley que aquí pasan varias cosas. La primera es que hay una especie de nuevo régimen de multas muy importante. Estamos hablando de que la multa más alta asciende a 20.000 UTM, o sea, estamos hablando de 1.400 millones de pesos, e Wow. incluso hay multas que se asocian a porcentajes de los ingresos anuales de una organización, ¿ya? De hecho, en Europa han habido eh, casos importantes de multas como significativas y simbólicas que demuestran un poco que esto no es broma. O sea, que acá tenemos que en el fondo hacernos cargo de todos los estándares mínimos que requiere la ley. Y el otro elemento que para mí es súper importante, que también es una especie de inflexión, es que se va a crear la Agencia de Protección de Datos Personales, que va a ser como el organismo fiscalizador, así como una especie del CERNAC de los datos, se le dice, y básicamente va a estar construido o creado justamente para eso, para en el fondo fiscalizar y sancionar. Por lo tanto, va a haber como un rol mucho más efectivo a nivel de fiscalización, ¿ya? Y hace que la ley sea un poquito más rígida y que finalmente se cumpla. Entonces, ahí están un poco los desafíos, ¿no? Que el cambio de la ley no es simplemente cambiar algo, sino que hay efectos importantes en todo esto. Entonces, y aquí no me quiero ir en lo técnico, pero dentro de las cosas que nos desafían dentro de los estándares, está justamente en esto, en la licitud, que en el fondo que es básicamente informar claramente a los titulares sobre el tratamiento de los datos y cómo finalmente tú obtienes el consentimiento libre y explícito o específico, inequívoco, de que un cliente o un usuario te está aceptando en el fondo los acuerdos contractuales de la gestión de los datos. Entonces, si bien no es obligatorio, sí se incorpora dentro de la ley una recomendación de un delegado de protección de datos, sobre todo para empresas que manejan altos volúmenes de información de datos de cliente. Entonces hay como todo un desafío a la hora de establecer como estos normas y estructuras de la capa de gestión de datos, ¿ya? Entonces aquí
para mí uno de los roles más importantes es como cómo se hace cargo el gobierno de los datos dentro de una organización. Como les digo, no es la figura del delegado de protección de datos dentro de una organización, no es obligatorio, pero puede ser bueno a nivel de recomendación como tener a lo menos un rol de gobierno de datos importante que va a ser, de alguna otra manera, si es que llega a haber un tipo de fiscalización, es como el puente entre la empresa y la agencia de Claro, datos. es como necesito tener mi estudio de abogados o mi equipo de abogados, ahora necesito tener mi estudio de datos o mi delegado de datos, mi gobierno de datos. Lo cual es súper interesante porque me imagino acá se debe mezclar temas de TI con temas de fiscalización, temas de marketing. En realidad, casi que es capaz que hasta se necesita un comité de datos, ¿verdad? No solamente una persona que abarque todo. Em, a nivel práctico, la ley, ¿qué plantea? Por ejemplo, no sé, tengo un formulario de contacto en una web. ¿Tengo que ahora tener un delegado de datos? O sea, esa es como para hacerlo bien lineal y como Sí, directo. no, lo que pasa, a ver, es que yo creo que en términos prácticos, aquí suceden dos cosas. Y lo primero es que esto es un loop, porque finalmente lo que nos están pidiendo es que tengamos completo control de la trazabilidad de los datos. ¿Por qué? Porque básicamente si un usuario o un cliente decide revocar la gestión o el tratamiento de los datos, recordar que el dato, el dueño es el usuario, es el cliente, es la persona. Las organizaciones no son dueñas de los datos. Entonces, finalmente aquí, en lo práctico, ¿qué significa? Que tienes que tener la capacidad tecnológica de tener la trazabilidad absoluta de que la gestión de la información que tú estás manejando puede ser fácilmente eximida de tu gestión, ¿cierto? Sacada de tu gestión. Hay otro concepto que es la portabilidad de esa información hacia otro ente, es la salida inmediata de un canal de comunicación específico que el cliente haya decidido no recibir más información, ese tipo de cosas. Entonces, la práctica es mayor control y por lo tanto es tener una capa tecnológica de gestión. Em, y bueno, y desde ahí, obviamente, cumplir con todo lo que tiene que ver con la licitud, que es, tener explícitamente el acuerdo contractual del usuario, el cliente, ¿cierto?, con la organización, de que haya aceptado conforme la información. Por lo tanto, de vuelta, como tiene que ser detallado, explícito y transparente, tú como organización también tienes que tener una política súper clara del tratamiento de los datos personales, ¿ya? Ahora, hay ciertas organizaciones que son más maduras que llevan esto haciéndolo hace mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque ya tienen plataformas tecnológicas desde hace décadas impuestas en Chile, ¿cierto? Trabajadas en Chile, que ya vienen con la nueva norma, que vienen con la GDPR. Entonces ya han tenido que adaptarse hace mucho tiempo a esta información transparente de las políticas de uso. Entonces, recomendación para quienes hoy día están en esta capa de madurez o de transformación es que vean a las grandes organizaciones cómo hoy día transparentan las políticas de tratamiento de datos personales, cómo distribuyen los checks, ¿cierto? Los checks que son básicamente los acuerdos de política, los acuerdos de campaña, cómo hoy día cuando disparan un correo electrónico, cómo están dispuestas las de suscripciones. Entonces, al final, en la práctica se ve ahí, en que haya todo un componente de que sea para el usuario todo transparente y fácil de administrar, ¿se entiende? Ahí está en lo práctico. En lo estratégico, Martín, es que al tener más datos, como lo comentamos antes, tienes más espacios para poder personalizar comunicaciones. Hay un concepto que me gusta mucho que es las 4C, que es llegar al cliente ideal, en el canal ideal, en el contenido ideal y en el contexto ideal. ¿Se entiende? Es decir, el contexto puede ser, es un cliente que está en una etapa de desconexión con la organización porque lleva un tiempo sin transaccionar, o es un cliente fiel que está cumpliendo con los programas de fidelización. ¿Entiende? Entonces, al final, en la práctica se ve en eso, en que tú también tienes mayor capacidad de poder establecer estrategias de personalización mucho más avanzadas. Tal cual.
Joco, para los líderes que nos están escuchando, que de repente esto puede haber sido una cantidad de opciones y posibilidades, ¿verdad? Te tengo dos preguntas. Y la primera es, ¿qué pueden ser quick wins que se llaman? ¿Qué tres recomendaciones le darías, así como quick win, que ellos de alguna manera pueden empezar a implementar y empezar a hacerse cargo y proactivamente tomar la sartén por el mango? Perfecto. Sí, mira, yo creo que lo comentamos, pero lo vuelvo a reforzar. Para mí el primer quick wins es que teniendo control de tus datos, tienes también mayor control del impacto en tu negocio. Entonces, el primer quick wins es que con este control tú puedes generar laboratorios mucho más estratégicos y que demuestren de forma inmediata el impacto en las cosas que estás haciendo a nivel de gestión y personalización con tus carteras de clientes. ¿Ya? Eso es lo primero. Es como, creo que al tener ordenada la casa, como les digo, puedes en el fondo demostrar de forma mucho más rápida el impacto que estás teniendo y por lo tanto te equivocas mucho más rápido y puedes evolucionar muy bien campañas que involucren experiencia hacia el cliente. ¿Ya? Ese es como el primer quick wins. El segundo es que es increíble, yo por experiencia propia, como un canal de comunicación uno a uno, ya sea un canal en WhatsApp, notificaciones push, email marketing, que uno dice email marketing, oye, me estáis hablando del 2000. Efectivamente, ¿cierto? El email uno tiene esa sensación de que es un canal bastante poco efectivo al día de hoy. Sin embargo, y aquí quiero llegar un poco con esta introducción que estoy dando, es que el canal y la eficiencia del canal va a estar directamente relacionado con la capacidad de segmentación y de entendimiento de tus audiencias a nivel de cliente. Entonces, lo sabemos por ciencia cierta que el email marketing en un muy buen segmentación, en un momento contexto ideal, es un canal muy efectivo y de muy bajo costo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque para mí un quick wins es ordena tus datos, segmenta correctamente y vas a ver inmediatamente el impacto en la eficiencia de tus canales, ¿ya? Sobre todo en tus canales uno a uno. Entonces, para mí ahí dejo dos quick wins súper claros respecto a cosas que son de impacto inmediato, por llamarlo así, ¿ya? Buenísimo, Joco, gracias. Y pensando, la segunda pregunta era, y bueno, vos como Head of Growth, que sé que te estás metiendo con nuestros clientes en este tipo de cosas, ¿cómo hoy desde Soho estamos ayudando a las empresas a transitar este viaje, a ayudar a implementar y ya sea cambios tecnológicos o culturales? Bien, sí, bueno, ahí creo que se conecta un poco con todo lo que hemos venido conversando. Yo creo que lo que está pasando hoy en día y la situación actual del mercado y de la industria y por lo tanto de nuestros líderes digitales es que necesitamos un inicio, una base. Y ahí creo que donde hemos logrado trabajar bastante bien es en poder ordenar la casa con un assessment. Y esto es lo que hoy día hacemos, pero tómelo también como una recomendación, ¿no? Que es la capacidad de poder diagnosticar el estado actual de, eh, uno, tu capa tecnológica, tu capa de habilidades y roles dentro de la organización, tu capa cultural, y no solo tu capa cultural, sino que tu capa también de visión de los C-level respecto a esta situación, y por último, tu capa de impacto, es decir, cuánto de de toda la construcción a madurez que se puede llegar a lograr con esto va a tener un impacto directo en el negocio. Entonces, para mí, el elemento que estamos viendo hoy en día es ese, es como hacer estos assessments dentro de las organizaciones que necesitan esa hoja, esa brújula inicial, creo que es muy importante y lo hemos visto, o sea, desde el antes y después de tener el assessment, como que las cosas se ordenan y lo conecto un poco con lo que viene después, ¿no? Que es la hoja de ruta. Lo que pasa después del assessment es que hay una hoja de ruta planificada, priorizada y que eventualmente puede correr en carriles paralelos, ¿cierto? Es decir, una cosa es avanzar hacia una tecnología que logre resolver las capas de exigencia de los nuevos estándares del tratamiento de datos personales en Chile, pero antes de irte a un super sistema centralizador de data, parte con laboratorios
¿cierto? Que te ayuden a poder demostrar impacto interno, encontrar tus sponsors dentro de la organización, que te ayuden a guiarte respecto a caminos dentro de la organización para que se demuestre el impacto, para que se busque presupuesto, ¿cierto? Entonces, la hoja de ruta te ayuda a eso, es como a definir cuáles son los siguientes pasos de ejecución. Tu mapa de Y, trabajo. y lo tercero tiene que ver con esta capa más orientada hacia lo organizacional, por llamarlo así, de muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que el profesional no existe o no está dentro de las líneas de operativas de la organización y por lo tanto lo que nosotros generalmente proponemos es inyecta a un primer, ¿cierto?, evangelizador que no necesariamente tiene que estar dentro de tu organización, pero lo que hace es que rompe el hielo, ¿no? Entonces lo incorporas como un consultor inicial, haces las modificaciones de base, generas el impacto, demuestras el impacto, cambias el mindset y luego ya tienes tu propia autonomía de construir tus equipos de trabajo, ¿se entiende? Entonces ahí también hemos ayudado mucho a dejar buenas posiciones que tengan este icebreaker o romper las barreras limitantes, creo yo que también es un elemento importante de entender. Y esos tres factores hoy día son los que principalmente estamos haciendo con nuestros clientes. Excelente, Joaco, gracias por la charla de hoy y quiero resumir un poco antes de cerrar. El primer punto clave para todos los que nos escuchan es el adiós a las cookies de terceros. No es una amenaza, sino una oportunidad para empezar a construir relaciones más directas y transparentes con los clientes, haciendo este foco en el first party data, de cómo logramos valorizar la fuente de primera mano y conectarla, conseguirla y hacerlo de una manera segura, porque tenemos que tener siempre en cuenta la nueva ley de ciberseguridad y de protección de datos personales, sobre todo en Chile, pero en cada país se está implementando diferentes versiones de la misma, que nos convierte en imperativo legal y estratégico la proactividad para el gobierno de data, la seguridad y el cumplimiento, y básicamente que el cliente tenga conocimiento cabal de que sus datos van a ser usados si quieres el dueño y puede tomar decisiones sobre esos datos. Y por último, que todo esto va a implicar una transformación digital, una transformación de cómo las empresas operan, de cómo trabajan, no solamente la capa de marketing, la capa legal, la capa de operación, la capa de procesamiento de datos, y por eso tenemos que empezar a construir hojas de rutas claras desde un diagnóstico inicial de dónde estamos hoy, cuál es nuestro gap con respecto a la ley, a la tecnología, a los procesos, a la cultura, y con eso plantear cómo podemos seguir creciendo hacia adelante. Joaco, un verdadero placer tenerte hoy. Gracias por el tiempo, gracias a la audiencia por escuchar, gracias por compartir tu vasta experiencia y tu conocimiento y todo lo que estás formado con respecto a esto. Si la gente te quiere contactar, Joaco, para tener más información, ¿dónde te puede buscar? Bueno, ahí feliz de conectar principalmente LinkedIn para mí es como una plataforma súper activa, así que ahí podemos hacer la conexión y también en nuestro sitio, de hecho en soho.lat tenemos también ahí harta información que hemos cargado, hemos subido respecto a esto y vamos a estar cargando constantemente información, así que para mí, Martín, ha sido un placer poder conversar esto. A mí me apasiona mucho este tipo de información y lo que está pasando. Estamos en la ola, ¿cierto? Estamos en la cresta de la ola de esto. Así que para mí, una conversación muy enriquecedora la que hemos tenido hoy día y gracias por la invitación nuevamente. Gracias a vos, Joaco, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos. Si disfrutaron el episodio, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo, activar las notificaciones y pueden darnos hasta 5 estrellas para dar su feedback en cada una de las plataformas donde estamos. Así nos pueden ayudar a seguir creando este tipo de contenidos, hacer crecer la comunidad y lograr mejorar la información que tenemos todos para crear y construir los mejores productos y experiencias digitales. Esto fue Digital Experience by Soho. Nos encontramos en un próximo episodio. Saludos a todos.